Muy bien. Eh, Recordamos lo que vimos la semana pasada, solamente es como para un breve repaso. La semana pasada, si recuerdan, vimos el Gesed de Dios. Alguien rápidamente que nos recuerde más o menos qué fue lo que vimos. Y estamos viendo estos atributos, algunos ya los hemos visto en lo individual, pero estamos viendo la combinación que tienen estos con la equidad de Dios. ¿Alguien recuerda? ¿No? Muy bien. Es el amor constante, Ajá, muy bien, real. muy bien. Ajá. Algunos ejemplos, algo que ¿qué se le quedó de la semana pasada? Él no nos va a dejar Que Él no nos va a de dejar de amar, amar. pero no. ¿Sí? Si nosotros nos portamos mal o la gente se porta mal, el amor de Dios fluctúa. Su forma de amar de Dios es No, variante, ¿no? Es siempre lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Igualmente veíamos ahí en Romanos, que no importa si nosotros tenemos problemas, no importa si vemos que las situaciones en nuestra vida es medio frustrante, no quiere decir que Dios nos esté amando menos o que nos ha dejado de amar, ¿sí? Simplemente son cosas de la vida, pero el amor de Dios es siempre igual, ni nos va a amar más, ni nos va a amar menos. Igual decíamos, tomábamos ese ejemplo de Dios, ¿no? Como padres. ¿Qué tomamos como ejemplo? El hecho de que a nuestros hijos los tenemos que amar igual. Si se aportan mal, amarlos igual. Si se aportan bien, amarlos igual. ¿Sí? Eso debemos de copiar de Dios. No ser así de que hacen algo malo y, ay, desesperarnos y casi, casi querérnoslos acabar en ese momento. No, empecemos a copiar, sobre todo como padres, empecemos a copiar muchas de las actitudes que Dios toma y es muy paciente, misericordioso, consciente, no se exalta, no se gobierna de sus emociones, sino es siempre estable. Por eso es de que la equidad, junto con ese el Gesed de Dios, podemos ver que los juicios de Dios son ¿qué? Justos, verdaderos, ¿sí? Y por ahí había una palabra, que veíamos que era que no abusaba prácticamente de su poder o que no abusaba de de su posición para para hacer sus juicios, ¿sí? Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí, ya para no hacerlo sufrir mucho. Bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la fidelidad. Bueno, el tema de la fidelidad ya lo habíamos visto solamente, ese atributo de Dios ya lo habíamos visto, pero ahorita estamos viendo estos atributos en relación con la equidad. Vamos ahí a nuestra página. Ahí nuestra página de escuela dominical. Igual recuerden, cada semana tenemos una actualización, por lo cual ustedes tienen que actualizar la página para que les aparezcan los nuevos datos que hemos incluido. Ustedes me dicen cuando ya les aparezca y vamos a ver el tema de la fidelidad, que es la equidad, que es el tema que estamos viendo, que cumple lo que promete. Ustedes me dicen si ya les aparece en su página. Sí, bueno, vamos a continuar. Hablar de la fidelidad de Dios es hablar de la estabilidad moral del universo. Nada en el carácter divino es volátil, como ya lo hemos visto la semana pasada, ni improvisado o contradictorio. Dios no reacciona de manera cambiante ante las circunstancias, ni modifica sus principios según la presión del momento. Su fidelidad es la constancia perfecta de su ser, y esa constancia es precisamente lo que sostiene su equidad. La equidad de Dios implica que Él actúa siempre de manera justa, recta y proporcional. Sin embargo, esa justicia solo puede ser verdaderamente equitativa si es coherente a lo largo del tiempo.
Una justicia cambiante dejaría de ser equidad para convertirse en arbitrariedad. Por eso, la fidelidad de Dios es el fundamento sobre el cual descansa la equidad. Él trata a las personas conforme a lo que Él ha revelado, conforme a lo que Él ha prometido y conforme a su propio carácter inmutable. Por eso es importante conocer y que estamos viendo en la escuela dominical los atributos morales de Dios, porque así voy conociendo a Dios, voy sabiendo cómo es Dios, puedo saber lo que puedo esperar de Dios y puedo saber lo que no puedo esperar de Dios. ¿Sí? Hay mucha gente que desconoce a Dios, mucha gente que no conoce prácticamente la esencia de Dios o prácticamente nada. Siempre dicen, pues dicen que Dios es amor, ¿no? Dicen que Dios es amor. Entonces, nosotros, pues, él me gusta, yo le gusto, ambos somos hombres, nos damos amor, y pues como Dios es amor, pues, ¿por qué Dios se va a enojar con nosotros si Dios es amor? ¿Se dan cuenta? La gente puede malinterpretar o manipular ese tipo de cosas sacándolas completamente de contexto. Y eso no es conocer a Dios. Conocen la palabra, conocen el concepto amor, pero realmente el conocer realmente a Dios junto con todos sus atributos, sabrían que Dios rechaza completamente esa relación, ya sea entre hombre con hombre o mujer con mujer. Y aunque Dios sea amor, pero también Dios es ordenado, también Dios es justo. Y también Dios ha establecido ciertos principios en los cuales reprueba ese tipo de relaciones. ¿Sí me explico? Entonces, si es amor, podemos esperar amor, sí, pero no ese tipo de amor que el mundo está enseñando. ¿Sí me explico? Muy bien. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. El libro de Deuteronomio capítulo 32. Muy bien. 32 versículos del 3 al 6. ¿Ya estamos ahí? Deuteronomio capítulo 32 versículos del 3 al 6 dice lo siguiente: proclamaré el nombre del Señor, qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel y nunca actúa mal. ¿Y cómo termina? Qué justo y recto es Él. Versículo 5. Pero ellos se comportaron de manera corrupta con Él cuando actúan con tanta perversión. Y qué interesante lo que hemos leído del versículo 3. ¿De qué forma lo está diciendo? ¿Quién está hablando aquí? Moisés. Dice, proclamaré el nombre del Señor. Qué glorioso es nuestro Dios. Él es la roca. Y si se dan cuenta, todos esos detalles de que siempre se menciona a Dios la roca, Jesucristo la roca, todo la roca, aquel que fundamente su casa sobre la roca, pues la roca como que es muy importante, ¿no? ¿Y qué es una roca? En principio, ¿qué es una roca? Algo fuerte, inclusive referentes en griego, en el Nuevo Testamento, pues realmente esa Petra, ¿no? Esa gran roca que no se puede inclusive mover, ¿sí? O esa roca, la piedra fundamental, cuando hacían las puertas o hacían unas puertas, hacían piedra, 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 y al medio, la que encajaba, era la piedra principal y era donde todas entraban a presión y donde se podía cargar todo.
Era la piedra principal. Entonces, Moisés estaba mencionando aquí que ya el Dios que los había sacado de Egipto es la roca y sus obras son perfectas. Todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel y recordamos que es la fidelidad de Dios. Se lo voy a estar recordando para ver si ya lo asimilamos bien. ¿Qué es la fidelidad? Cuando hablamos de la fidelidad, en el concepto bíblico, ¿a qué nos referimos? A un compromiso en donde yo pongo todo lo que esté a mi alcance para que mi relación con la otra persona funcione. ¿Depende de la otra persona? No, yo soy el que me esfuerzo. ¿Sí me explico? Por qué lo sabemos? Porque cuántas veces Dios está con su pueblo de Israel mostrándose, bendiciéndole. Aquí estoy Israel, aquí estoy Israel, aquí estoy Israel. Y a pesar de que Israel sea como sea, Dios cambia, Dios varía, Dios sigue insistiendo porque Él es fiel. Aquí estoy Israel. Por eso dice, Él es fiel. Moisés entendía que Dios es fiel y dice, y nunca actúa mal, porque la fidelidad de Dios nunca va a ser en contra de las personas, siempre va a ser en beneficio de su pueblo, de los que le buscan a Él. O sea, la forma en que mucha gente piensa es que Dios es misógino, es patriarcal, es machista, es injusto, o sea, todo ese tipo de argumentos tontos, realmente lo que nos está diciendo la Biblia es que Dios siempre va a actuar en beneficio de las personas. Si no fuera así, entonces, ¿por qué Él se quiso despojar y enviar a su hijo por quien no lo merecía? ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Porque quiso ver sufrir a su hijo? No, lo amaba, lo ama, ¿sí? Pero por beneficio a nosotros que no merecemos ese sacrificio, que no merecemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Dios se mostró fiel y Él siempre actúa en beneficio de la otra persona. Ese es el amor. El amor no es a ver qué es lo que yo saco de la persona, no, el amor es de qué forma yo te puedo bendecir, de qué forma yo puedo ser de bendición para ti, de qué forma yo puedo hacer todo en beneficio tuyo. Ese es el verdadero amor. Eso es lo verdadero amor. ¿Cómo lo sabemos? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El amor es dar. El amor no es a ver qué tanto te saco. El amor es dar. ¿Me explico? ¿Sí? O dar para obtener algo a cambio. ¿Perdón? O dar para obtener algo a Sí, cambio. por conveniencia, no. ¿Sí? Porque realmente cuando Dios dio a su Hijo, o sea, ¿quería algo de nosotros? No. ¿Perdón? Que nos ama. Pero realmente, digo, el amor, recordemos que cuando habla acerca de que Dios amó, no está hablando de de ningún tipo de emoción o sentimiento, sino es el acto. Él mostró su amor al dar, nunca al sentir. ¿Sí? Entonces, muchas veces, así como decía por acá, a veces las personas por conveniencia dan. ¿Sí? Pero es por conveniencia, no es por realmente porque lo quieran, porque lo sientan, sino a veces cuando alguien está, no, sí, te hago el favor y que no sé qué, a veces uno dice, híjole, ¿cuánto me va a costar este favor? ¿Sí? ¿Cuánto me va a costar este favor? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado y entender bien esos conceptos. Bueno, entonces dice, qué justo y recto es Él. Y versículos 5 y 6 dice lo siguiente, pero ellos ¿quiénes? El pueblo de Israel, pero ellos se comportaron de manera corrupta con él. ¿Con quién? Con Dios. ¿Y en qué libro estamos? Deuteronomio. ¿Cuánto tenía de la Biblia? ¿Cuánto tenía ya de la Biblia? ¿Ya casi toda la Biblia? No,
no, apenas es el 5.º libro de la Biblia y ya el pueblo de Israel, cómo se había comportado con Dios, de una forma injusta, de una forma corrupta, de una forma deshonesta, ¿sí? Dice que de manera corrupta con Él, dice, cuando actúan con tanta perversión. Y aún así, a pesar de que el pueblo de Israel era corrupto con Él, se comportaban de una forma perversa con Él, aún así, Dios siempre les mostraba, era paciente, era fiel, porque Dios ya les había prometido desde Abraham todo lo que Dios iba a hacer con ese pueblo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y versículo 6 dice lo siguiente: ¿es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿Sí? El mismo Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, Dios ha sido de esta forma, pero tú, Israel, has sido de esta forma contrario a su amor. No le has respondido como le deberías de responder. Y dice, ¿es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? ¿Es así como le pagas? Y dice la siguiente pregunta, no, Él es tu Padre quien te creó. ¿Acaso no te formó y te estableció? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que mucho de la fidelidad de Dios, mucho de lo que Dios es para con el pueblo de Israel, siempre ha mostrado ese amor, esa paciencia, esa fidelidad. ¿Sí? Nuevamente, versículo 6, ¿es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento? Esto creo que nos podría ayudar a entender que todos estos conceptos errados, cuando la gente en las redes sociales, con vecinos, con amigos, con el trabajo, siempre están catalogando a Dios como un Dios malo, es porque no conocen nada de Dios. Dios siempre va a ser bueno, siempre se ha mostrado bueno, siempre se ha mostrado con amor. Y como el pueblo de Israel fue el que se muestra malo e infiel para con Dios, y muchas de las personas en la actualidad lo siguen haciendo así, juzgan a Dios cuando realmente no se dan cuenta que realmente, y de hecho, una pregunta que quiero resaltar, dice en el versículo 5, ¿son realmente sus hijos? ¿Sí? Porque recordemos que el pueblo de Israel, ahí como por Éxodo, vamos rápidamente, vamos a Éxodo capítulo 4, a ver si no me equivoco. En el libro de Éxodo capítulo 4, cuando Moisés va y se presenta ante Faraón, hay un diálogo y Dios menciona un detalle importante referente al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 4, versículo 22, ya estamos ahí. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer ¿qué? Hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Esto es lo que Dios le dice al faraón a través de Moisés. ¿Cómo considera Dios al pueblo de Israel? Como su hijo. Entonces, ¿por qué vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento, cuando se habla es que Dios nuestro Padre, lo hace de una forma que, como nación? No está diciendo que cada elemento o cada miembro del pueblo de Israel sea hijo de Dios. ¿Sí vamos bien? Sino es como la nación de Israel.
¿sí? Porque si no se contradice con el Nuevo Testamento, en donde los únicos que pueden ser hijos de Dios son aquellos que han creído en Cristo Jesús, ¿sí? Todas las personas que no han creído en Cristo Jesús simplemente son criaturitas del Señor, pero no son hijos de Dios. Necesitan creer en Cristo Jesús para pasar a ser hijos de Dios. Entonces, en el antiguo, por eso, cuando vemos en los evangelios, cuando Jesús menciona lo de y su padre, y cuando oren a su padre y todo, lo está diciendo de la forma como nosotros lo conceptualizamos cristiana o como nación de Israel. Como la nación de Israel. ¿Sí? Pero ya vemos la base que tenemos en Éxodo. ¿Sí? Entonces, no caigamos en esa confusión. Entonces, ¿cómo es posible que, Moisés está diciendo, ¿cómo es posible que Dios se está comportando así contigo? ¿Cómo es posible que Dios muestra su amor, muestra su misericordia y tú le estás pagando de esta forma? Realmente, esta pregunta, como dice, ¿son realmente sus hijos? ¿Realmente se están comportando como el hijo primogénito de Dios? ¿Realmente se están comportando a la altura del Dios que tienen? Pues ya el mismo Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, pues no, pues no. Eso variará mucho hoy en la actualidad cuando gente dice que es creyente, gente dice que es cristiana y a veces cómo se comporta. Mal. ¿Sí? ¿Realmente esta pregunta les quedará igual? O sea, oye, ¿cómo te comportas? Mira tu boquita, mira tus acciones, mira tus vicios, mira tu carácter, mira tu enojo, mira tu ira, mira tus celos, mira, ¿realmente eres hijo o hija de Dios? ¿Sí me explico? ¿Realmente? ¿Sí? Eso es algo que Moisés le hace al pueblo de Israel que medite en esa situación. Muy bien. Ahora vamos al libro de Números, capítulo 23. Números 23, del 18 al 23. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Este es el mensaje que Balaam transmitió, ¿sí? Levántate, Balac, y escucha. Óyeme, hijo de Zippor. Este texto ya lo habíamos visto, ¿sí recuerdan? Pero lo vamos a recordar. Muy bien. Dice, versículo 19, Dios no es un hombre. Bueno, antes, ¿sí recuerdan la situación, el contexto, qué era lo que estaba pasando? ¿Quién quería maldecir a quién? ¿Por parte de quién? Diga, denme nombres. No, denme nombres. ¿Eh? ¿Quién? Balac le dijo a Balaam, muy bien. ¿Y el pueblo de Israel? ¿Qué estaba preocupado por eso? No tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué podemos ver? Dice, levántate, Balac, y escucha, óyeme, hijo de Zippor. Dios no es ¿qué? Un hombre. Y algo que debemos de entender, el hecho de que diga que Dios no es un hombre, entonces a Dios no lo podemos considerar como ¿qué? Como un hombre. A Dios lo tenemos que considerar como ¿qué es? ¿Qué es Dios? Pues Dios. Pues Dios. ¿Sí? Por eso de que digan, es que Dios es misógeno, es que Dios es machista, es que Dios es patriarcal, es que Dios es esto. A ver, espérate. Por lo menos Dios a través de su palabra está diciendo, yo no soy como tú, yo no soy un hombre. No me puedes considerar ni juzgar como un hombre. ¿Sí? No me vas a, tus desesperaciones o tus defectos no vas a decir que son por mi culpa. ¿Sí? Dice otra vez, Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente.
Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer, ¿sí? Por eso, y es parte de lo que hemos visto también desde la semana pasada, cómo veíamos cómo era el gesed de Dios, el amor de Dios, siempre igual. Y aquí que nos está diciendo, por eso, Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Los humanos sí, a veces están bien, a veces no están bien, a veces están en sus 5 minutos, a veces un poco más, a sus 10 minutos, pero tienen sus momentos, ¿sí? Pero Dios siempre se mantiene fiel. Y dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Escucha, yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob. Ningún problema espera a Israel. Pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Dios los sacó de Egipto Dios los sacó de Egipto. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel. ¿Sí? Dios no cambia, Dios sigue cumpliendo su palabra. Veíamos, de hecho, números, después seguimos Deuteronomio, y para números, si ustedes recuerdan su lectura bíblica, ya el pueblo de Israel ya le había hecho varias a Dios, ¿verdad? Ya le había hecho varias, ¿sí? Y aún así Dios cambiaba su forma de ser o de sentir con el pueblo de Israel. No, seguía mostrando amoroso, se seguía mostrando paciente, se seguía mostrando misericordioso. Cuando se lo merecían, aplicaba el juicio, la equidad y conforme a su maldad. Aquí, ¿por qué vemos la equidad de Dios? Porque el pueblo de Israel ni enterado estaba, Dios los protegía, pero Dios estaba al tanto de lo que pasaba alrededor de Israel. ¿Sí? Entonces, no podía juzgar a Israel. Ahí pareciera ser que Israel ahí más o menos estaba bien, ya después se descompuso, pero aquí Dios protegía a Israel cuando Israel ni cuenta se dio de lo de Balaam y de Balac. Muy bien, seguimos ahí en nuestra página y dice lo siguiente. Aquí encontramos una conexión profunda. Dios cumple sus promesas porque es fiel. Y al cumplirlas demuestra que su trato con la humanidad no es caprichoso. La equidad divina no solo consiste en dar a cada uno lo que corresponde, sino en hacerlo conforme a los compromisos que él mismo ha establecido. Dios no cambia las reglas a mitad del camino, no altera las condiciones de su pacto, no promete una cosa y ejecuta otra. Su equidad está anclada en su fidelidad. Y esto es parte, en las últimas semanas hemos visto mucho en la vida de David, si ustedes lo recuerdan. ¿Y qué es lo que pasaba con David? Don señor buenas intenciones, siempre tenía sus buenas intenciones para hacer cosas. ¿Y qué le pasaba por sus buenas intenciones sin consultar la Biblia? ¿Le iba bien? Le iba muy mal. Sí, le iba muy mal. ¿Todo por qué? Porque no consultaba la Biblia, porque no estaba completamente ignorante o quería ser ignorante, porque él tenía el mandato desde Samuel que tenían que hacer todos los reyes. Escribir y meditar y estar repite y repite ¿qué? La Torah, la ley. Pero ¿qué hacía David? ¿Qué veíamos? En la época de la guerra, ¿qué estaba haciendo el Señor? Ocupaciones. Estaba descansando. Por lo menos, pues por lo menos una media hora ponte a escribir ahí la Torá, el libro de ley, por lo menos si ya viste que te pasó lo de USA, si ya viste lo que te pasó con otras cosas, ya era para que despertaras David y te pusieras a ver, no, pues si Dios dice eso, pues entonces
tengo que hacer lo que Samuel me dijo. ¿Sí me explico? Lo que tenían que hacer los reyes. Pero David no lo hizo. David no lo hizo y estuvo, sus buenas acciones siempre, siempre lo llevaron a cometer errores. ¿Sí? Entonces, esto es lo que vemos, y no porque David tuviese buenas intenciones, Dios dijo, sí, este hombre conforme a mi corazón, tiene la buena intención, entonces yo apoyo, aunque esté en contra de mi palabra, yo lo apoyo. ¿Así dijo Dios? No. ¿Cambió Dios su opinión? ¿Cambió Dios la forma de su orden? No. Aún así fuera David. O aún así fuera Moisés. ¿Sí? Porque ya cuando Dios le había dicho a Moisés y a Aarón, por lo que pasó ahí con lo de la roca, no entrarán a la tierra prometida. ¿Sí? Ya que estaban cerca, bueno, primero murió Aarón, más adelante Moisés, pues nada más le permitió ver la tierra prometida a lo lejos, ¿sí? O Dios dijo, siento feo por Moisés. A ver, Moisés, sí, éntrale, sí, ya tú también entra. ¿Así hizo Dios? No. Entonces, ¿Dios es emocional? No. Dios no es emocional. Dios por eso establece bien su palabra, sus lineamientos, por eso no cambia y por eso podemos confiar gracias a que Dios es fiel, gracias a que su palabra siempre se mantiene. Por eso podemos confiar en la palabra de Dios, por eso podemos conocer a Dios, que es un Dios que no cambia, que un día está bien y que otro día está mal, o que un día está en sus 5 y otro día está en sus 10 minutos. No, siempre Dios es el mismo. ¿Sí? No es como los dioses griegos, que eso sí parecían seres humanos peleándose entre ellos, adulterando entre ellos, casándose entre ellos, haciendo su desorden. Esos sí eran muestras de humanismo dentro de esos dioses inventados por los griegos. Pero Dios, que no es un Dios inventado, el Dios de la Biblia, que no es un Dios inventado, que realmente es Dios, que es real, es Dios. No es un nombre. ¿Sí me explico? Sí. Bien. Entonces, aquí vemos cómo Dios realmente siempre cumple lo que promete. Si Dios no fuera fiel, su equidad sería insegura. Nadie podría confiar en su juicio ni en su misericordia. Pero precisamente porque Él es fiel, su justicia es estable y confiable. Por ejemplo, a nosotros, algo que lo primero que se nos ha prometido, ¿qué es? La salvación, la vida eterna. ¿Sí? Y nosotros bien felices, ya somos salvos, gracias a Dios. Y de repente, imagínense, y después de repente otro texto más adelante que diga, pero ya no. Sí. Ya Dios cambió, ¿verdad? Su forma de pensar. ¿Se dan cuenta? Pero gracias a que Dios no es así, podemos confiar que la salvación y la vida eterna va a ser ¿qué? Eterna. Y Dios no va a cambiar. Si Él prometió y dijo que tendríamos vida eterna, tendremos vida eterna. Dios no va a cambiar. ¿Sí me explico? Bien. Vamos al Salmo 89. Salmo 89, versículos del 1 al 4. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Quién escribió este salmo? Etán, no fue ni David, no fue nada, son uno de los pocos salmistas que muy pocas veces se mencionan, ¿no? Pero bueno, Etán escribió un salmo. Bueno, siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor. Jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable
como los cielos. Dijo el Señor, hice un pacto con David, mi siervo escogido. Le hice este juramento, estableceré a tus descendientes como reyes para siempre. Se sentarán en tu trono desde ahora y hasta ¿cuándo? Hasta la eternidad. ¿Sí? Pregunta, ¿y eso va a cambiar? No. ¿Por qué? ¿Por la linda carita de David? No. ¿Por qué? Porque Dios fue el que prometió. Si nosotros recordamos ese texto cuando David dijo, es que yo le quiero hacer una casa a Dios, yo quiero, veo ahí el arca, veo ahí el tabernáculo, así ya viejo, ya todo, pues quiero hacer una casa. Y Dios manda un profeta y que le dice a David, no, tú no le vas a hacer una casa. Él te va a hacer una casa a ti. Si recuerdan ese texto, ¿sí? Él te va a hacer una casa a ti y es cuando le promete que a través de su descendencia siempre habría un rey. ¿Sí? Por eso es parte de lo que tenemos que nosotros distinguir, las promesas que se le ha dado al pueblo de Israel y las promesas que Dios le ha dado a su pueblo, la iglesia. ¿Sí me explico? Porque, a ver, o nosotros o nos sentimos judíos para ser partes del reino de David. No. ¿Y ese reino dónde va a ser? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. Por eso Israel, sus promesas son ¿qué? Terrenales. Y a nosotros son ¿qué? Promesas celestiales. Por eso cuando venga, y sabemos por Apocalipsis, por otros textos, ¿quién es el que va a reinar? Jesucristo, ¿sí? Que viene de la tribu de Judá, descendiente del rey David, y él reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo viene de la descendencia de David, ¿sí? Entonces, Dios, por eso, el hecho de que Jesucristo vaya a reinar aquí por los siglos de los siglos, es parte de esa promesa inquebrantable que Dios le ha hecho a David. A pesar de que el pueblo de Israel se haya comportado como se haya comportado, ¿sí? Las promesas de Dios no varían, porque lo que Él prometió, Él lo cumple, ¿sí? Igual que podemos aprender también como padres, ¿no? O como personas, a veces prometemos y, no, es que yo te había prometido que esto, pero ya vi esto y ya no. ¿Eso estará bien? No, ¿verdad? No. Entonces, es importante que veamos, sobre todo que conozcamos a este Dios que dice y cumple, que promete y cumple, que lo que Él se ha comprometido a hacer, lo va a hacer de todas maneras. Y no le interesa cómo se esté pasando las cosas, no le interesan las cosas exteriores, Él cumple lo que prometió. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante, vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. ¿Quién escribió el libro de Lamentaciones? Jeremías, muy bien. ¿En qué periodo o casi en qué año? El libro de Lamentaciones de Jeremías es prácticamente en el mismo momento que estaba sucediendo esa desgracia. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿A dónde? A Babilonia. ¿En qué año? ¿Cuál? Bájele 2 siglos, más o menos. ¿500 qué? 586. Sí, no había escuchado por acá. ¿Sí? 586. Bien, antes de Cristo. Bueno, entonces, Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22
al 39. Ahí está un poquito largo, pero nos gusta leer la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 22 al 39. ¿Ya estamos ahí? El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Es parte de lo que hemos estado viendo. Por eso, por eso nos tenemos que contextualizar. ¿Quién escribió el libro? Jeremías. ¿En qué tiempo? Cuando estaban siendo extraditados. Entonces, ¿el pueblo de Israel estaba realmente siendo bendecido por Dios? No, estaba siendo castigado y disciplinado por Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dios estaba disciplinando al pueblo de Israel. Por eso es que este libro se llama Las Lamentaciones de Jeremías. Por eso Jeremías también se le llama el profeta llorón, porque a él le pasaron tantas cosas, pero sobre todo estar en ese momento en el cual los babilonios se llevaban a Judá, al reino del sur. ¿Sí? Versículo 22 nuevamente, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, ¿sí? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y uno puede decir, pero ¿por qué Jeremías está escribiendo esto si estaba sufriendo el pueblo de Israel? Pero aún así, Jeremías estaba escribiendo esto. 24. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en él. El Señor es bueno, ¿con quién? Con los que dependen de él. Y con los que no dependen de él, pues en parte, pero si se portan muy mal, llega el punto, la paciencia de Dios termina y puede disciplinarnos. ¿Sí? Dice otra vez, el Señor es bueno con los que dependen de él, con aquellos que lo buscan. 26. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor, y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizás por fin hayan esperanza, que vuelvan la otra mejilla a aquellos que los golpean y que acepten los insultos de sus enemigos. ¿Eso les recuerda algún dicho de Jesús? Sí, ¿verdad? Bueno, ya después hablaremos el contexto de eso. Versículo 31. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. ¿Qué le estaba pasando al pueblo de Israel? Estaba siendo extraditado. Dios había permitido que los babilonios llegaran y se llevaran al pueblo de Judá, reino del sur. ¿Sí? 32. Aunque trae dolor, también trae muestra de compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Sí, ahora, hace rato acabamos de ver esta promesa que Dios le da a David, ¿sí? Esta promesa de que su reino siempre sería para siempre. Ahora, alrededor de más o menos 150, 170 años antes, el reino del norte, las 10 tribus del norte, fueron llevadas por los asirios. ¿Qué año? Año 722. Entonces, ¿y regresaron? No, no regresaron. ¿Arriba estaba la tribu de Judá? No, la tribu de Judá, reino del sur, por eso es Judá. Entonces, ¿había mucha importancia para que Dios rescatara a los de arriba? ¿A los del reino del norte? No, ¿sí? Pero en el reino del sur, sí, era Judá. ¿Por qué? Por la promesa al rey, porque David era de la tribu de Judá. ¿Sí? Porque Dios tenía que cumplir sus promesas a David. Y a pesar de que Dios disciplinó al pueblo de Judá, a pesar de que Dios dejó que estuviesen durante ¿cuántos años en Babilonia? 70 años estuvieron en Babilonia. A pesar de que estuvieron 70 años, como dice aquí, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión. ¿Sí? Entonces Dios no podía destruir a Judá o no podía dejar que Judá fuese destruido, porque si no, su promesa, ¿cómo iba a quedar? Sin cumplir.
¿Sí? Por eso vemos ahí, a pesar de que hay infinidad de problemas, a pesar de que hay infinidad de cosas negativas, si Dios promete, ¿Dios qué? Cumple. ¿Sí me explico? Versículo, 32. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. ¿Sí? Aquellos que piensan, es que Dios es un genocida, es un misógino, es un esto, un otro, ¿lo están diciendo realmente con bases? No, no. Dios siempre quiere el bien de la gente. A Él no le gusta herir a la gente y en causarles dolor. Y mucha gente dice, ay, pero entonces, ¿por qué tanto esto? ¿Por qué a Josué le dijo, ve y mata y destruye a todos? Ok, es cierto, Dios es amor, pero ¿qué crees? También Dios es justo y Dios aplica su justicia. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos tachar de Dios algo que no comprendemos y menos juzgar a Dios si nunca hemos leído la Biblia, si no la hemos entendido y podemos juzgar a Dios de una forma equivocada. Es más, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a Dios? No somos absolutamente nadie, ¿no? Siempre se ha dicho, a un libro no se le juzga por su portada, ¿verdad? Sino por lo que hay dentro. Pero si a Dios nada más se le conoce a través de la religiosidad, a través de lo que me enseñaron mis papás, a través de lo que me enseñaron los abuelos, a través de lo que el entorno geográfico en donde yo viví es lo que se enseñaba, pues estamos mal si no nos acercamos a través de su revelación para conocerle directamente a Él. ¿Sí? Entonces, dice otra vez 33, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. 34, si la gente pisotea a todos los prisioneros de la tierra, si privan a otros de sus derechos, desafiando al Altísimo, si tuercen la justicia en los tribunales, y esta pregunta es bien importante, ¿acaso no ve el Señor todas esas cosas? Dios lo ve. 37. ¿Quién puede quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? 38. ¿No envía el Altísimo tanto calamidad como bien? Y versículo 39. Entonces, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados? ¿Por qué? Por nuestros pecados. Entonces, ¿Dios es injusto? No. ¿Sí? Y el mismo Jeremías otra vez, ¿qué le estaba pasando al pueblo de Judá? Estaba siendo extraditado y estaban sufriendo. Y el mismo Jeremías está diciendo, sabemos lo que hicimos. Si estamos en esta posición de sufrimiento, sabemos por qué. No digamos, pero pues, ¿qué hice? ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Sí, pues yo nada más agarré esto, pero ¿por qué me quieren llevar a la cárcel? A veces nos hacemos, dirán, perdón, o somos o nos hacemos, ¿verdad? Sí, pero realmente cada persona puede reconocer cuando puede estar recibiendo una disciplina o un castigo de Dios, sabe exactamente por qué, ¿sí? Sabe exactamente por qué. Y como dice aquí, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? ¿Sí? Adán y Eva, pero ¿por qué, Señor, nos sacas del Edén? ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Entonces, es importante aún así ver cómo Dios siempre muestra su amor, muestra su misericordia, muestra su paciencia, pero aún así Dios no deja de ser justo
y de disciplinar aún a su propio pueblo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Adelante. Lo que dijo de que la tribu de Judá fue la que fue nuevamente traída es por cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos y dice que es de Jacob a Judá, dice no quitará el cetro de Judá, o sea le dice ahí Judá, a eso se refiere cuando vuelve otra vez. O sea, Sí, de esa forma estaba hablando desde el pasado, desde el tiempo de Jacob hacia el futuro. O sea, es que siempre todo a lo largo del Antiguo Testamento vamos a ver el tema de Jesucristo. Entonces, siempre en ese caso, pues es un anunciamiento de ese cetro, ¿no? Y es importante ese texto que menciona porque no solamente está hablando del Mesías, aquel que va a salvar, sino está hablando aquel que va a reinar, ¿sí? Entonces, pues sí habla, pero digo, está esa promesa, está la promesa de David, entonces todo se va uniendo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Seguimos adelante en nuestra página y dice lo siguiente. Esta declaración no surge en tiempos de prosperidad, sino en medio del juicio. Y allí en el contexto del dolor, la fidelidad de Dios se convierte en la garantía de que su trato, aunque disciplinario, sigue siendo equitativo. Dios no estaba actuando de manera injusta con Israel, estaba cumpliendo lo que había advertido y prometido. La disciplina no contradice la equidad, la confirma. La fidelidad de Dios asegura que tanto la bendición como la corrección están en armonía con su palabra. La equidad de Dios también se manifiesta en la forma en que se recompensa la fidelidad humana. ¿Sí? No solamente aplica a Dios la justicia para disciplinar, sino también para recompensar. Vamos a la epístola a los Hebreos. ¿Quién se cree que escribió Hebreos? ¿Quién? No. ¿Quién? Apolos, muy bien. ¿Sí? Hebreos capítulo 6. Del versículo 9 en adelante. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente. ¿Sí me espero? Hebreos capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Dice lo siguiente. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen ¿con quién? Con la salvación. Algo bien interesante, cuando nosotros tenemos realmente ese arrepentimiento y hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, a veces nada más se queda así de que, bueno, ya eres salvo, ya tienes vida eterna y todo. Pero a veces si no hay, como en el discipulado lo hemos mencionado, ese de seguir aprendiendo, seguir conociendo a Dios, que a través de las enseñanzas la gente vaya conociendo más a ese Dios que lo salvó, pues lógicamente la gente se va a quedar nada más en ¿qué? En un enanismo intelectual, en un enanismo espiritual y no va a entender y a comprender todas las bendiciones que Dios trajo a su vida en el momento en que creyeron en Jesucristo. Es por eso que el autor de Hebreos dice otra vez, estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. ¿Sí? Versículo 10. Pues Dios no es que
injusto. Ya hemos visto mucho de la justicia de Dios, pues Dios no es injusto y dice que no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Entonces, algo que debemos de entender es de que toda obra que se haga para el Señor, todo lo que hagamos al servicio de Dios, ¿Dios lo ve? Sí. ¿Dios lo va a considerar? Sí. ¿Dios lo va a recompensar? Sí. ¿Por qué? Porque Él es ¿qué? Justo. ¿Sí? No solamente a través de la disciplina vemos que Dios es justo, ¿no? Sino también para recompensar, también Dios muestra ¿qué? Su justicia. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Dice versículo 11. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras que, mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Por ejemplo, estaba la promesa de que Dios le hizo a Abraham. Como no exigía nadie no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre diciendo, ciertamente te bendeciré. ¿Quién está diciendo a quién? Dios le está diciendo a Abraham, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham a cuando nació Isaac, ¿cuánto tiempo pasó? Y ya lo vimos, y a detalle. O sea, Dios le dijo a Abraham eso y esa misma noche entró con Sara y ya a los 9 meses nació Isaac. No, ¿cuánto tiempo pasó? 25 años. De que Dios le prometió y a los 25 años Dios nació Isaac, ¿no? Es por eso que vemos que en ese inter, como veían que se tardaba Dios, entre comillas, pues, ¿qué hizo Abraham? Le quiso ayudar a Dios, ¿verdad? Él pensaba que era a través, bueno, su esposa le ofreció a su esclava y pues, ahí tenemos a todos estos, a los ismaelitas, ¿no? Que ayer dijeron que ya mataron a su líder, ¿verdad? Entonces, a ver, bueno, entonces, ese tipo de cosas que veamos, Dios siempre, lo que promete, ¿qué? Lo va a cumplir, ¿sí? Lo va a cumplir, ¿sí? Entonces, así como vemos el ejemplo de Abraham, ¿será bueno desesperarse? No, ¿sí? No. Por ejemplo, un ejemplo muy personal, de cuando pasé yo del catolicismo a, bueno, ahora al cristianismo, que yo quería ser sacerdote, pues nunca tuve novia, ¿sí? Porque quería ser sacerdote. Entonces nunca tuve novia, entonces entré al cristianismo y pues nada más no veía claro, ¿verdad? Y decía, pues yo creo que aquí tampoco va a tener novia, ¿verdad? Y pues bueno, gracias a Dios llegó y ya, mi única novia, mi esposa, y ahí estamos, ¿no? No hubo una desesperación. Y es lo mismo, ¿verdad? Las señoritas o los jovencitos pueden decir, ay, es que no pasa nada, no llega, no pasan ni las moscas, no pasa ni nadie, ¿verdad? No nos desesperemos, no nos desesperemos. Tarde o temprano, si tú eres fiel a Dios, Dios siempre se va a mostrar fiel. ¿Sí? Bien, versículo 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Versículo 16. Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación.
Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará. ¿De qué? De parecer. Y eso es lo que tenemos que meternos en nuestra cabecita. Nosotros, si hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, si nos decimos que somos sus hijos, ¿por qué desconfiamos de Dios? ¿Por qué desconfiamos de su carácter? ¿Por qué se desconfía de su fidelidad? ¿Por qué se desconfía de las cosas que Dios puede hacer? Veíamos la providencia de Dios con anterioridad y veíamos que no es creer en la suerte, en el destino, en el universo, en los horóscopos. No es creer en absolutamente nada de eso, porque Dios tiene absolutamente todo el control de todas las cosas. ¿Por qué desconfiar de ese Dios, verdad? Entonces, ¿en qué Dios hemos creído? ¿En qué Dios presumes que has creído si hay inquietud de todas las cosas? Y como dice aquí, para que pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. Dios siempre va a ser el mismo, Dios se compromete y Dios va a cumplir. Versículo 18. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿sí? Podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna que se nos prometió. ¿Sí? 19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. Y versículo 20. Jesús ya entró allí. ¿Por quién? Por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y ahí en 1 Juan capítulo 2 también menciona que Jesús está también como que nuestro abogado. Entonces, podemos nosotros desconfiar de la fidelidad, de esta equidad de Dios, esto que Dios ha hecho en nuestras vidas, todas las promesas que Dios nos ha dado. No podemos confiar. Inclusive, mientras más busquemos a Dios, mientras más confiemos en Él, mientras más aprendamos de Dios, como dice nuevamente el versículo 9, estamos destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. ¿Sí? Pero hay que aprender, hay que seguir estudiando. Perdón. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Seguimos en nuestra página. Esta afirmación revela que la fidelidad de Dios garantiza que ninguna obra hecha por Él es ignorada. Su equidad no pierde memoria, no es selectiva ni parcial. Él es fiel para recordar, fiel para recompensar y fiel para sostener sus promesas. La equidad divina se expresa en que Dios no falla ni en el juicio ni en la recompensa. Además, la fidelidad de Dios protege su equidad de cualquier sospecha de injusticia. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 2. De Romanos, capítulo 2, vamos a seguir la lectura así de filo hasta el capítulo 3, versículo 4. Recordemos que estos números de capítulos y versículos no son inspirados por Dios, esos fueron añadidos posteriormente. Entonces, cuando Pablo escribió, pues escribió así continuo. ¿Sí? Bien, entonces, para poder entender el contexto, Romanos capítulo 2, versículos del 28 en adelante. ¿Ya estamos ahí?
Dice, pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Y esto es bien interesante. A pesar de que los judíos nazcan allá en Judea, aunque sean circuncidados, aunque lo que sea, Dios esperaba más de ellos. No solamente que por la carne, por la nacionalidad, se digan judíos y que ya se sientan que ya todas las promesas van a caer en ellos y ya son merecedores de todo. No, que es lo que mismo Pablo está explicando. ¿Sí? ¿Qué está explicando? Que un verdadero judío, solo por haber nacido de sus padres judíos, ni por haber pasado por ceremonia de la circuncisión. 29. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el ¿qué? En el corazón. ¿Sí? Recordemos cuál es el concepto del corazón para el hebreo, para Israel. ¿Qué es qué? De donde surgen nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones, todo nuestro ser. ¿Sí? Entonces, sino que es un cambio en qué? En todo el ser de la persona y sobre todo de los judíos. ¿Producido por qué? Por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. ¿Sí? Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, alguien que realmente ha creído en Jesucristo, va a venir a la iglesia ¿con qué motivo? ¿Para ser religioso? ¿Para agradarle a la gente? No, para buscar a Dios. ¿Sí? Porque a Dios les interesa a los religiosos. Tenemos un Dios religioso, tenemos un Cristo religioso, tenemos un Espíritu Santo religioso. ¿Nuestra Biblia es religiosa? No. ¿Sí? Es por tener esta relación real y verdadera con Dios. Y es lo que Pablo está hablando de esta exigencia, tanto primeramente de los judíos, ¿sí? Porque realmente un verdadero judío, por su nacionalidad, realmente no es nada, sino que una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Capítulo 3. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. Ahora, es interesante recalcar que el hecho de que Pablo, que ya era cristiano, pero no dejó de ser judío, entonces los judíos iban a seguir, digamos, si un judío cree en Jesucristo y tiene hijos varones, ¿los va a circuncidar o no los va a circuncidar? Sí, porque son judíos, porque Dios le mandó desde Abraham que tenían que hacer eso, ¿sí? Entonces, porque eso los identificaba como judíos. El, ¿La circuncisión es para salvación? No, entonces no choca con la doctrina de Cristo, no choca con la doctrina referente a la salvación a través de Jesucristo. Es una identificación para el pueblo de Israel, la circuncisión, ¿sí? Entonces, dice otra vez, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió ¿qué? Toda la revelación de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es esa revelación de Dios? Toda la Tanaj. Esa es la revelación de Dios. Ellos había copistas, había escribas, estaban muy al cuidado de lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, para ellos es la Tanaj.
¿sí? Así lo llaman ellos. Si nosotros le decimos, ¿qué dice en tu Antiguo Testamento? Capaz si nos dan un golpe, porque no es Antiguo Testamento para ellos, porque ellos no tienen un Nuevo Testamento. Y como no tienen un Nuevo Testamento, ¿cómo va a ser Antiguo Testamento para ellos? Por eso, o sea, a ellos como hebreos le llaman, ¿qué? Tanaj, su Tanaj, ¿sí? Entonces, a ellos Dios se les confió. También ya hemos hablado en algunas ocasiones el hecho de que hablábamos hace rato de los ismaelitas. ¿Y los ismaelitas cuál es su libro sagrado? El Corán. El Corán, ¿sí? ¿El Corán tiene algo que ver con Dios? No. Díganlo con seguridad. No. ¿Sí? El Corán es una copia pirata chafa de la Biblia. Ese es el Corán. ¿Sí? Ese es el Corán. Entonces, los musulmanes no tienen un libro sagrado, no tienen un libro inspirado. ¿Por qué? Porque a los judíos fue a los que se les reveló toda la palabra de Dios referente a la Tanaj, ¿sí? Fue a ellos, no fue a los ismaelitas. Entonces el libro del Corán no tiene ningún tipo de base para con Dios. Entonces, versículo 3. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, refiriéndose a quiénes ellos, a los judíos, pero ¿acaso eso significa que porque ellos fueron infieles, Dios también será infiel? Y dice 4, por supuesto que no. Aun cuando todos los demás sean mentirosos, Dios es veraz. Como dicen las escrituras acerca de él, quedará demostrado que quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de Dios? A pesar de que el mundo sea como sea, lo que Él promete, lo va a cumplir. ¿Sí se dan cuenta? Dios tiene absolutamente el control de todo. Tenemos que desesperarnos por las situaciones del mundo, por la situación. No, sino de qué forma vamos a vivir a Dios. Si no, seguiremos siendo simplemente religiosos. Seremos aquí muy, muy hermanitos, mucho jijiji, mucho jajaja, mucho amén, gloria a Dios, Dios te bendiga y todo, pero saliendo, ¿seremos iguales que el mundo? No, eso no tiene que ser así. ¿Sí? Seguimos adelante en nuestra página. Ya casi vamos a terminar. Dice lo siguiente. Así que nos muestra que la fidelidad divina no depende de la fidelidad humana. Dios permanece fiel a su carácter, incluso cuando el hombre falla. Esto significa que su equidad no fluctúa según nuestras respuestas. Él no es más justo cuando obedecemos, ni menos justo cuando pecamos. Su trato siempre está alineado con su naturaleza y con sus promesas reveladas. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Si vamos a Tesalonicenses, pues va dirigida a una iglesia, ¿sí? A una iglesia judía o gentil. Gentil, ¿verdad? Entonces, nos atañe también a nosotros. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 23 al 24. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ahora, que el Dios de paz los haga, ¿qué? Santos. ¿Qué es que nos haga santos? A ver, explíquenme. Apartados es un concepto de santos, muy bien. ¿Nada más? Pues vivir en santidad. Vivir en santidad, ¿sí? Eso. ¿Sí? Entonces, fíjense, dice, ahora que el Dios de paz los haga, ¿qué? Santos en todos los aspectos. O sea, prácticamente sería esa deposición de santos apartados para él, lo que está refiriendo aquí. No, lo que está refiriendo aquí es en la forma de vivir,
¿sí? Dice, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin qué, sin culpa. Y el hecho de que diga que se mantenga sin culpa, ¿a qué se referirá? ¿A que vivimos en santidad o que, como dirían algunos, al fin de todas formas, mi salvación no se pierde, viva como viva, aunque esté en pecado, Dios me va a salvar? ¿Será cierto eso? No. ¿Sí? Dice que todo tu espíritu, alma y cuerpo se mantengan ¿qué? Sin culpa. Que realmente la forma de vivir de cada persona sea en santidad. Y como dice aquí, hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. O sea, quiere decir que de a partir de ahora hasta que el Señor venga, yo tengo que vivir de qué forma? En santidad. ¿Sí? Pero, como dice aquí, que el Dios de paz los haga santos. ¿Qué implica eso? ¿Que yo soy santo solito? ¿Yo mismo puedo vivir en santidad? No. Tengo que pedirle la ayuda de Dios. Si Dios no me ayuda, yo no puedo vivir en santidad. ¿Sí? Por eso Jesucristo se hizo hombre y Él nos comprende nuestras debilidades y nosotros podemos pedirle rescate a Él porque Él ya vivió esas cosas. ¿Y Él vivió en qué? En santidad, como humano, como hombre. Entonces nosotros como humanos, como hombres, que ahora hemos creído en Jesucristo como medio de salvación, debemos de entender que tenemos que echar mano de esa ayuda que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él prometió cuidarnos, porque Él prometió ver por nosotros. El problema, y lo que quiero que resaltemos es, el problema no está en Dios, el problema en quién está, en nosotros. ¿Sí? El problema no está en Dios. Y después dice, bueno, hasta que el Señor Jesucristo vuelva. Versículo 24. Dios hará que esto suceda. O sea, no está diciendo, pues a ver si quieres. O sea, es algo que un hijo de Dios tiene que desear. ¿Qué? Vivir en santidad. Vivir en santidad. Como veíamos anteriormente, ¿para agradarle a los hombres? No, para agradarle a Dios. Y como dice al final de este versículo, porque aquel que los llama es ¿qué? Fiel. Entonces, el hecho de que Dios es fiel, el hecho de que Dios esté ahí listo y atento para cuando nosotros le pidamos ayuda para poder tener una vida en santidad, es algo que debemos de creer que sí se puede lograr. ¿Por qué? ¿Porque nosotros podemos? No. Porque Él es fiel y porque Él puede. Y porque quiere con Él. Porque puede y porque quiere. ¿Sí me explico? ¿Sí? Y el detalle que diga que su espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Porque mucha gente lamentablemente dice, no, todo lo físico es malo, el cuerpo es malo, yo soy bien espiritual y por eso soy bien santurrón y todo lo espiritual y todo lo espiritual, pero el cuerpo no importa, no, también el cuerpo importa, ¿sí? Porque parte de la vida eterna que Dios nos va a dar es que así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. ¿Y cómo vamos a resucitar? Así en un espíritu, no, en carne y hueso. Entonces, ¿será importante para Dios el cuerpo? Sí. Entonces también tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo también lo mantengamos en santidad. ¿Y lo podemos hacer? ¿Podemos vivir en santidad? Sí, sí podemos vivir en santidad, porque Él hará que esto suceda, porque aquel que nos llamó o que nos llama es fiel. Solo por eso, por lo que es Él, no por lo que somos nosotros, por lo que Él puede hacer en nuestras vidas, no por lo que nosotros hacemos en nuestras vidas, sino por lo que dejamos que Él haga en nuestras vidas. ¿Sí me explico? ¿Podemos vivir en santidad? La respuesta es sí. Seguimos adelante ya para concluir, dice,
La equidad divina no solo juzga correctamente el pasado, sino que garantiza el cumplimiento futuro. Dios complementará lo que comenzó porque es fiel. La esperanza cristiana descansa en esta unión entre fidelidad y equidad. El Dios que promete es el mismo Dios que ejecuta y lo hace con justicia perfecta. Reflexivamente, esto tiene profundas implicaciones espirituales. Si la equidad de Dios está sostenida por su fidelidad, entonces podemos confiar plenamente en su trato con nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Cuando Dios disciplina, lo hace conforme a su palabra. Cuando bendice, lo hace conforme a su promesa. Cuando espera, lo hace conforme a su paciencia fiel. No hay contradicción entre lo que Él dice y lo que Él hace. La fidelidad de Dios convierte su equidad en una roca firme para el creyente. No vivimos bajo un sistema incierto, sino bajo el gobierno de un Dios que cumple lo que promete. Su equidad no es experimental, es estable, no es emocional, es constante, no es variable, es eterna. En definitiva, la fidelidad es la dimensión temporal de la equidad divina. La equidad describe la rectitud de sus decisiones. La fidelidad asegura que esa rectitud permanece inmutable a lo largo del tiempo. Dios es equitativo porque es fiel. Y es fiel porque su carácter no puede negarse a sí mismo. Por eso, descansar en la equidad de Dios es descansar en su fidelidad. Y confiar en su fidelidad es reconocer que jamás actuará de manera injusta, inconsistente o contradictoria con lo que Él ha revelado. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos motivos para creer, pensar o que se nos pase por la cabeza que podemos desconfiar de Dios, o que Él no cumpla, o que Él no prometa. No. Como veíamos un pasaje, recordemos, Dios no es un hombre, no es un ser humano. Dios es Dios. Y las promesas y lo que Dios promete, la está haciendo Dios, no un ser humano cambiante y fluctuante en su estado de ánimo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.